padres de familia. Nos da mucho gusto tener a Tere aquí. Creo que ya no necesito introducción porque todo el mundo la conoce, ya ha estado con nosotros muy de cerca. Estuvo la semana pasada con los niños. Y entonces, bueno, le agradecemos enormemente que esté aquí. Cambiamos el tema, ¿no? Evidentemente porque creemos que ahorita lo que necesita la escuela tiene que ver más, ¿no? Con esto de elaborar la pérdida y acompañar el duelo. Muchísimas gracias. No, gracias a todos ustedes. Vamos a sacar un chisme porque en primer lugar, pues, yo sí quería aprovechar para agradecer públicamente a Coral. Pues primero porque le dio la escuela a mis hijas y segundo porque fue ella la que en primer lugar me abrió su escuela para yo venir a compartir lo que sé. Me compartió a sus alumnos, a sus niños, me compartió a sus maestros y me compartió a los padres de familia, y yo estoy muy agradecida con ella y bueno, con todo mi cariño le dedico esta hora, estos momentos y este esfuerzo, y le agradezco de todo corazón. Y pues cómo acompañar a nuestros niños en estos momentos que ellos también están pues haciendo su duelo. Para empezar, me gustaría definir qué es el duelo. Y es pues una sensación de pérdida y dolor cuando alguien o algo que apreciamos desaparece para siempre. Y aquí se vuelve importante la palabra para siempre porque justo cuando hablamos de niños muchas veces necesitamos matizarles el para siempre, ¿no? Nos parece que ¿qué va a ser el niño con semejante palabrón? Y entonces nos vamos a la ambigüedad, y de la ambigüedad surge la confusión, y de la confusión surgen los problemas de salud mental en el largo plazo. Entonces es muy importante, y un poco la intención de hoy es perderle el miedo a estas palabras contundentes. Claro que siempre podemos conservar nuestras creencias y ver cómo se lo vamos a decir, pero el para siempre es cuando menos en esta vida, en esta encarnación, en esta dimensión, o como cada quien le quiera dar. Además, tenemos que entender que el duelo es parte de la vida, y cuando lo vemos así, entonces lo podemos asumir como un proceso de crecimiento, donde cuando viene la pérdida podemos elaborarla, y cuando la elaboramos de una forma positiva, entonces podemos crecer todos juntos, sobre todo si nos acompañamos. Y tener muy claro que ese es lo otro, el otro concepto fundamental. No podemos, si privamos a nuestros hijos de experimentar el dolor, también los vamos a privar de experimentar el gozo, porque la experiencia emocional es un continuo y no podemos selectivamente eliminar cachitos. Tenemos que contemplarla como un todo. Y pues al final yo creo que nadie aquí queremos dejar a los hijos sin esa posibilidad de gozo. Pues bueno, más bien, sí van a tener miedo de hablar de estas cosas o de acompañarlos en esto que ya están viviendo ahorita, pero tengan la claridad siempre de que esto es un proceso de crecimiento y que permite desarrollar la resiliencia. Entonces, esto ya se los mandamos por WhatsApp, nada más cómo darles la noticia a los niños. Nada más yo quería preguntar si alguien se había quedado con alguna duda de cómo hacerlo, o si a la hora de hacerlo se habían encontrado con un problema y tengan como o ganas de compartirlo, de preguntar, etcétera. Entonces no sé cómo les fue con estos tips para dar la noticia. ¿Todo tuyo? Fue como la anticipante, o sea, primero nos cerró desde que o de la escuela, ¿por qué no están? Para saber, ellos tenían esa curiosidad de porque está en su casa, porque está en casa, o sea, el
de la nada, que aquí tuvo su efecto de shock, pero cuando menos esa parte de que ya no hubiera estado viendo Cori, sí, ya los niños habían visto que sin Cori la escuela seguía funcionando y eso les permitió, para mí, más adelante voy a hablar más a fondo de qué fue lo que hicimos con los niños el martes que yo estuve ahí y después otra intervención que hizo Alicia, pero para mí fue muy interesante esta parte de decirle su cuerpo dejó de funcionar, cómo les hizo un profundo sentido a los niños, porque en varios de los salones era lo que nos decían, es que su cuerpo ya no funciona, ¿no? Es como una manera muy puntual y muy clara que el niño puede entender la muerte, en lugar del típico se quedó dormida, ¿no? Y entonces mejor a la noche no me duermo, no voy a hacerlo. Sí. Justo el día anterior, Sofi le pasó que como 2 días antes le decías que la verdad es que es difícil estar aguantando tanto dolor, le decía Sofi. Y dice Betty, sí, ya lleva mucho tiempo con él. Y dice, sí, no sé cómo aguanta. Ya, ahí quedó ese cuerpo. Y a la hora que ya les tenemos que decir que les había muerto, como que retomamos esa plática de que se acuerdan cómo estaba sufriendo, se acuerdan cómo estaba con dolor, con eso, pues ya no está sufriendo, ya no está con eso y eso ayuda. Y eso ayuda. Claro. Y es como esta posibilidad o sea, la riqueza para tus hijas es como en ese momento logran moverse a un lugar de la empatía, porque eso no disminuye mi dolor de que la voy a extrañar. Y sin embargo, el ejercicio empático que ya hizo Sofía en ese momento de decir, bueno, ya no va a sufrir, sí, no resuelve. Y en ese momento como que les Sofía empezó, ya sabía, o sea, Sofía como que ya no sabía, ya no estaba casi que esperando y empezó, es que no puede ser, empezó a llorar así, y la forma de como dejó de llorar fue, a ver Sofía, vamos a acordarnos de cosas padres de tu convivencia con Cori, y empezó a hablar las dos, empezaron a hablar, y fue como su forma de sacarlo, y se empezó como a liberar, y se les olvidó llorar, y se les olvidó, y ya no se puede callar, ¿no? Entonces, Sí. no sé si era lo que había que hacer o no, pero fue lo que No, estuvo magnífico. Yo justo hoy, ¿no? Que me preguntaba mi hermana y entonces le decía yo que yo tengo como 2 recuerdos de Cori. O hablando muy seriamente y muy comprometidamente de alguno de sus niños o de alguna de las familias de sus niños, o riéndose, o burlándose de mi lenguaje. Pero, pues es maravilloso tener, o sea, son los 2 recuerdos dominantes y creo que somos muy afortunados de haberla tenido en nuestras vidas y de ahora tener esos recuerdos en nuestro corazón. Al final, lo que los voy a invitar hoy es a que practiquemos esto de sentarnos en el dolor sin pretender taparlo o sin pretender salirnos por la tangente, sino simplemente acompañándonos, sabiendo que sí tenemos una gran pérdida, que nos deja un gran legado y algo muy importante de mantener y de cultivar, y que fuimos muy afortunados de tenerlo. Y lo mismo es con los niños, no necesitamos tapar el sufrimiento. Precisamente lo que los niños necesitan es ver que pueden sobrellevar el sufrimiento. Y al final, acompañarlos a que puedan identificar cómo sí estoy triste de que se fue, pero también estoy feliz de que fue mi abuela, de que fue mi directora, de que posee esto con ella, y ayudarlos a identificar cómo estos procesos son como un movimiento del péndulo, donde nos vamos de este dolor profundo, o cada persona puede tener un matiz diferente, a esta
felicidad de haber tenido a alguien así en nuestras vidas. Cuando se trata de hacer la descripción del duelo, pues el autor de referencia es Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra que empezó su libro en el que habla de este proceso de duelo, lo publicó en el 69, On Dead and Dying. Fue la pionera que trabajó con gente en el proceso de muerte. Es muy interesante porque obviamente todo su trabajo en esa trinchera la llevó a desarrollar un lado muy, muy profundamente espiritual. Y todos los psiquiatras, sus colegas, dicen que al final se volvió loca y que por eso hablaba de la muerte justamente como una transformación. A reserva de lo que cada quien piense, esta descripción que hizo del proceso de duelo, que ella en primer lugar lo hizo para describir el proceso que transitaban las personas que recibían el diagnóstico de una enfermedad terminal, y después se vio que también lo podemos aplicar a las personas cuando estamos elaborando cualquier otro tipo de duelo. Cuando le pedí a mi marido que me revisara la ortografía que tengo muy mala, me dijo, mira, estas son las mismas etapas para los procesos de cambio o algo así. Entonces es increíble cómo su aportación abarca tanto, y con todo que no es nunca jamás un proceso lineal. Fue por lo que me gustó ese dibujito, ¿no? Del lado está muy lineal, ¿no? Como uno va pasando por todas estas emociones, y de este lado está lo que lo hizo, describe como su experiencia. Entonces, voy a hablarles un poquito de cada etapa con la claridad de que vamos y venimos de una a la otra, más como en el dibujito de este lado, que como en el de allá. Y lo mismo les va a pasar a sus hijos. Y entonces lo importante es ni asustarse ni sorprenderlos. A veces uno dice, no, ya lo veo mejor, o ya me siento mejor, y 2 días después algo pasa que vuelve a sentir uno la ola de la tristeza. Y es normal. Entonces, ir y volver en estos diferentes estadios es lo que es totalmente normal. Saltarse uno es normal. La idea es que un proceso de duelo más o menos dura el promedio, digamos, es de 1 año, en el sentido de que hay que transitar por todas las fechas importantes antes de poder empezar a hacer un cierre, ¿no? Y en la vida generalmente son los cumpleaños, la Navidad, son todas esas fechas donde se vuelve a sentir el cuerpo de una manera contundente. Obviamente en el Shanti pues será en el festival navideño. Entonces esténse preparadas para que preparados para que esos eventos vuelvan a remover este proceso, y de pronto puedan estar tranquilos de decir, yo que pensé que ya íbamos tan bien y parece que no. No, sí van muy bien. Mientras haya movimiento, van bien. Acuérdense que al final la salud es eso, mientras fluya como el agua, estamos dentro del rango de salud. Nada más que aquí ya me confundí yo, y antes de esta les quería yo hacer justamente un pequeño ejercicio. Hoy les traigo 2 pequeños ejercicios. Este primero es con la intención de ir practicando esto de crear espacio para los estados emocionales, en primer lugar en nosotros mismos. Entonces les voy a pedir que se pongan cómodos y lleven su atención a su respiración un momentito. Quien quiera puede cerrar sus ojos, y quien prefiera no cerrarlos, simplemente con que baje la mirada y desenfoque un poco, está bien. Te voy a pedir que pienses en una situación de tu vida que haga surgir emociones.
Puede ser obviamente la muerte de Cory, pero también puede ser cualquier situación que tengas presente en este momento. Solo piensa en esta situación o pérdida el tiempo suficiente para que puedas contactar el sentimiento. Ve cuál es la sensación física que te provoca ese sentimiento. ¿Dónde en tu cuerpo lo sientes? ¿Es más fuerte en alguna parte del cuerpo que en otra? ¿Parece que inicia en un lugar y luego se mueve? O quizás sea una sensación generalizada en todo tu cuerpo. ¿Qué forma o tamaño tiene esta sensación? ¿Tiene textura? ¿Peso? ¿Color? Dedica un tiempo simplemente notando las cualidades y características de la sensación. Nota en qué parte de tu cuerpo parece que el sentimiento inicia o reside. Luego lleva tu atención a otras partes del cuerpo. Primero las más próximas a esta sensación. Y luego las que están más alejadas. Sin dejar de estar consciente del sentimiento, deja que tu atención se mueva a otras partes de tu cuerpo. Y nota qué más estás sintiendo en el resto de tu cuerpo. Haz conciencia del espacio que te rodea, de los sonidos y los objetos. Ten la sensación de que cada vez más y más espacio va rodeando este sentimiento. Sigue moviendo tu conciencia hacia afuera. Deja que tu conciencia se expanda cada vez más para tener una sensación de espaciosidad. Relájate y respira.
listos, vayan abriendo los ojos poco a poco. Si alguien está chido. Es esta misma espaciosidad, no sé si la lograron sentir, la que hay que invitar a los niños a que también, si nosotros los contenemos, ellos la van a poder sentir y van a poder transitar con suavidad, o aunque suavidad no implica que no haya intensidad, este proceso. Cuando digo suavidad, nada más digo que sin que se atasque. Entonces vamos a empezar a hablar de la negación o la incredulidad. Esto se parece mucho a la última plática que yo les di, donde primero está el shock, y entonces justamente lo que hay que ayudar es a los niños a identificar las sensaciones. La negación la vemos muy clarito cuando Sophie dice, por ejemplo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Si se fijan, no es que tenga que durar 3 días la negación, puede ser un momentito nada más donde uno dice, no puede ser. Y si se fijan, es la reacción que la mayoría de nosotros tuvimos cuando recibimos la noticia. No puede ser. ¿Cómo? No. Sí va a empezar el tratamiento. No. Ese no tiene que ver con esa incredulidad y ese shock. Si el niño, en el caso del niño es muy intenso, lo único que hay que hacer, como hablábamos en esa plática sobre trauma, cómo prevenir el trauma, es nada más decir, quedarnos a nivel de las sensaciones. ¿Y qué sientes? ¿Y dónde lo sientes? ¿Y cómo lo sientes? Ahora que Alicia trabajó con sus hijos, uno tuvo una imagen que me parece magnífica y profundamente conmovedora cuando dice, es que siento que mi cuerpo fuera el parabrisas de un coche al que le hicieron ¡pah! Y se hizo y no se cayó el parabrisas. Ese es lo que es maravilloso, ahí podemos ver la resiliencia. Por eso me parece que la imagen es tan perfecta, ¿no? Porque está el crack, 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 y sin embargo el parabrisas sigue en su lugar, bien puesto, cumpliendo su función. Entonces, siempre acuérdense que un niño esté en una emoción intensa, que no sea que esté enojado porque no les va a hacer ningún caso. Acuérdense que acompañarlos a identificar las sensaciones es la forma perfecta para salir de ese lugar de shock o de desbordamiento de las emociones. Y eso nos va a permitir pasar al siguiente momento. En el siguiente momento estoy combinando la etapa 2 y la 3, la tristeza y el dolor con el enojo y el resentimiento. Aquí, si se fijan, ya pasamos de las sensaciones, ahora sí al plano de las emociones. Son emociones que las pongo juntas porque lo más probable es que se vayan alternando y que haya primero tristeza y luego se pase al enojo. Y aquí es muy importante que como adultos identifiquemos qué capacidad tenemos para lidiar en estos momentos con el enojo o el resentimiento de los niños. Siempre es mucho más fácil consolar a un niño que está triste que acompañar y apoyar a un niño que lo está sacando a través del enojo. Además, estas emociones pueden presentarse con muchos más matices, no solo es estas 4. A veces el niño puede sentirse desasosegado, puede sentirse confundido, puede sentirse nada más estar como muy irritable. Toda esta gama emocional sería lo que se presenta en estos 2 momentos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser el contenedor que permita a los niños ir experimentando esas emociones. Por ejemplo, si de pronto un niño estuviera muy enojado o dijera, es que cómo es posible que se haya ido Cory a la mitad del año y no se esperó. Y ahí nosotros ponemos, bueno, a ver, pero uno no decide cuándo se muere. Ahí no estamos permitiendo que esa parte fluya. En cambio, si le decimos, tienes razón, tuvo pésimo tino,
fue horrible que se fuera ahorita, ¿no? Cuando te acababas de regresar y estaba apenas llegando. Fue espantoso. Si uno empatiza con eso, el propio niño entonces ya luego fluye a la siguiente, que seguramente podrá ser la tristeza. Pero es muy importante que nosotros podamos contenerlos aún en esos estados irritables. Ya ahorita iremos viendo qué podemos hacer justamente cuando empiezan a surgir esos estados de tanta irritación, además, como les pongo el ejemplo ahorita, de ser muy empáticos y decir, sí, tienes razón, esto apesta, o qué mal tino, o lo que sea de lo que el niño se esté quejando. Entonces, moviéndonos entre estas emociones, la siguiente fase es la de la negociación. La negociación es muy interesante porque regresa un poco de la negación, de no puede ser, cómo fue que sucediera, pero ya le agregamos la reflexión. Y entonces la reflexión empieza a ser muchas veces, ¿qué podría yo haber hecho para que fuera diferente? ¿O qué hice yo que empeoró esto? ¿No? Entonces, por ejemplo, si fuera yo un niño que recién la hizo renegar a Cory antes de que se fuera, a lo mejor traigo ese desazón de sentirme, claro, es que yo la hice enojar y entonces, claro, seguro. Y más si ahora nos oyen con estas ondas New Age de le dio cáncer, claro, pues es que era bien enojona, ¿no? Sí, pero pues yo la hice enojar. Entonces, y los niños están alerta y prestan todas estas señales, mensajes, y entonces empiezan a llegar a sus propias conclusiones, y este es el momento en que surge la culpa y la vergüenza. Los y si yo hubiera, ¿no? Esta posibilidad de si hubiera hecho tal o si hubiera hecho cual, entonces quizá el desenlace hubiera sido otro, o debí de o no debí de. Y una cosa es expresarlos y poder tranquilamente decirlos, pero con el propósito de dejarlos ir, no de quedarnos rumiando esa idea, que si entendemos que es parte también de hacer el duelo, buscar estos hubiera, va a ser más fácil recibirlos, reconocerlos y soltarlos. A veces también vamos a necesitar pedir disculpas, por ejemplo, si fuera un pendiente, y aquí son los recursos como de o escribir una carta, o hacer un dibujo, o hacer el ejercicio de la silla caliente, que es, a ver, imagínate que está ahí sentada y qué le querrías tú decir, ¿no? Todos estos, mientras acompañamos a los niños a hacerlo, pueden tener efectos muy, muy positivos. Pasando a la negociación, entonces ya nos estaríamos acercando hacia la aceptación. No se espanten si de la aceptación, como en serpientes y escaleras, ¿no? Regresas a la casilla 1 y hay que volver a empezar. Esa es parte de este proceso. En la aceptación ya aceptamos lo que sucedió, empezamos a tener esta voluntad de seguir adelante con proyectos, como esta manera de continuar con el Shanti justo como un homenaje, ¿no? O de hacer algo en su memoria. Y ya la tristeza viene y va más como momentitos. Pero acuérdense siempre, me gusta mucho la metáfora de las olas, porque además cuando regresa muchas veces nos sorprende. Y entonces viene la ola, nos cae encima y de pronto hasta después decimos, o sea, estamos mal, estamos tristes, o estamos, y luego decimos, ah, claro, ¿no? Ya estoy otra vez un poco ahí. Y todo esto pues es normal. Como papás lo que tenemos que hacer también es confiar en que nuestros hijos tienen los recursos internos de manera natural para procesar toda esta información mientras los acompañemos. Acuérdense, como veíamos en la plática del trauma, que para el niño lo que es desbordante es tener las experiencias emocionales sin ningún adulto que le dé la contención, sin ningún adulto que le pueda espejear el veo que te duele muchísimo, veo que estás súper triste. Mientras exista esta contención, mientras el niño sienta que tiene a quien voltear y pedirle ayuda, ningún evento, por fuerte que sea, constituye un trauma, porque el niño siente que tiene los recursos para enfrentarlo.
¿Esto qué quiere decir? Que en paralelo a que él hace su duelo, nosotros tenemos que ir haciendo el nuestro. Porque si nosotros nos atoramos, va a ser mucho más difícil darle la contención. Entonces también, a veces el otro efecto que tienen los duelos es que sirven como efecto activador de otros duelos que teníamos pendientes. Entonces, pudiera ser que la pérdida de Cory ya hoy no sea solo para mí la pérdida de Cory, sino que se me junte con el momento en que murió mi abuelita, o murió mi mamá, o murió alguien más muy querido. Y entonces también es importante tener la claridad de esto es proporcional, a qué corresponde, y en caso innecesario, y aquí va el comercial que les hago siempre, pidan ayuda con su terapeuta de confianza. No lo tienen que resolver solitos. Hay varios mitos alrededor de la muerte que es importante tumbar para poder fluir en este proceso de duelo. El primero es que hay que sepultar la tristeza, o que hay que sepultar las emociones. Y esto es falso sobre todo por tres razones, porque para sepultarla vamos a requerir una cantidad de energía masiva que va a ser muy desgastante, y si estamos hablando de un niño, eso puede obstaculizar la energía que él estaría utilizando para crecer y florecer. En segundo lugar, el dolor tiene esta característica, como se los mencionaba hace un momento, de regresar a buscarnos si no lo acomodamos bien, y a veces aunque lo acomodemos bien. Entonces es importante saber que más bien hay que poner la tristeza en la mesa y dialogar con ella y acompañarnos unos a otros a procesarla antes que simplemente enterrarla. Y por último, lo otro que es importante reconocer es que cuando cancelamos nuestra vida emocional, no solo, como les decía al principio, vamos a tener más dificultad para también disfrutar, sino que se cierra el corazón. Y el corazón cerrado lo que genera son problemas para tener relaciones muy cercanas, donde realmente compartamos experiencias y tengamos la intimidad emocional que todo ser humano necesita. Entonces, no es recomendable sepultar las emociones. Por otro lado, otro de los mitos es que hay que proteger a los niños del dolor a toda costa. Y esto es otra falsedad. Todas las tradiciones de sabiduría o las religiones o las tradiciones espirituales del mundo saben que exponen que el dolor es parte de la vida y que es una forma de crecimiento. Y cuando acompañamos a los niños a experimentar el dolor y salir de él, eso es lo que desarrolla la resiliencia. Estaba leyendo un artículo que hablaba de esto, cómo desarrollar la resiliencia y cómo eso siempre tiene algo de fricción ya cuando la gente se va de verdad a medir. ¿Por qué? Porque desarrollar la resiliencia tiene que ver con que el niño tenga vínculos confiables, sobre todo en los primeritos años de vida, y segundo, que estos vínculos confiables, que es obvio porque es una característica de los vínculos confiables, lo acompañen a procesar las emociones intensas o las experiencias difíciles. Entonces los niños desarrollan la resiliencia. No es un logro cognitivo, es una conquista emocional cuando los niños han crecido acompañados y apoyados. Otro de los mitos es que el tiempo lo cura todo. ¿Por qué lo pongo en los mitos si hay una verdad relativa en esto de que el tiempo lo cura todo? Porque es justo cuando creemos esto sobregeneralizado, es cuando se nos olvida que algo puede pasar en el futuro que de pronto nos vuelve a tocar la herida y vuelve a salir la tristeza. Y entonces uno dice, pero si ya pasó año y medio, pues sí, pero ahora te sucedió X o Y y te acordaste de X manera, ¿no? Aquí también acuérdense que a veces el cuerpo, bueno, lo fraseamos así, que el cuerpo tiene memoria, y en ese sentido es muy recurrente ver cuando se acercan los aniversarios de las pérdidas, cómo la gente se empieza a poner triste y ni siquiera ha ubicado que es porque ya va a ser justamente la fecha de la pérdida. Entonces aquí también, por ejemplo, podría de pronto uno decir el año que entra, ya para qué
hacemos una celebración el 13 de noviembre, nada más vamos a poner tristes a los niños. No, es que ya eso va a estar en la atmósfera de cualquier manera. Entonces mejor hagamos una celebración y otra vez permitámonos compartir las emociones en lugar de, como veremos al mito 1, sepultarlas. Y finalmente el otro mito que quería yo nombrar hoy es que el duelo hay que hacerlo solo. Entonces, a ver, ya fue el velorio, ya fueron las misas, ya nos juntamos para hablar de esto, ya no. Y entonces como que andamos a tientas no queriendo decir el nombre o yéndonos a llorar a un rinconcito, cuando la realidad es que lo que nuestros hijos necesitan ver es que si estoy triste, les puedo nombrar porque estoy triste. Volvemos a esta posibilidad de identificar las emociones como lo que desarrolla la fortaleza y la resiliencia. En lugar de andarme aguantando o no decirlo, ¿no? Es mucho mejor que los niños vean cómo entramos y salimos de las emociones y seguimos enteros. Eso no es lo que nos derrumba. Entonces, no duden en que si ustedes están incómodos, echar una llamadita, decir, oye, en casa seguimos así, porque quizás sea algo más de la comunidad completa y valga la pena que si en casa siguen así, en la escuela no se habla. Aunque en la escuela también hay señales. Entonces, ¿qué hemos hecho con los niños en el Shanti? En primer lugar, el martes que yo fui, Sofía y yo, bueno, nada más primero la que me invitó a ir fue Alicia, por eso me apersoné, y ya ahí en la escuela Sofía y yo entramos a cada salón. En cada salón, cuando empecé a hablar, me vieron llorar y reaccionan muy bien los niños. Fue muy interesante ver las diferentes reacciones según la edad, ¿no? Entonces los más grandes, el 98% de los niños, ojo de buen cubero, sabían, ¿no? Los que no sabían, era muy clarito verles el shock en ese momento, así como, ¿no? Y como el shock a veces viene acompañado de esta sonrisa como muy rígida. Y ahí también hay que tener cuidado de no confundirnos. O sea, está en shock, no es que le esté causando gracia a la situación. Y les pedí que en cada salón que hicieran una línea del tiempo, en la parte que marcaran momentos importantes o recuerdos importantes de su relación con Cory. En la parte de arriba pusieran cosas que le querían agradecer o que les gustaban de Cory, y en la parte de abajo tenían que poner cosas que no les gustaban de Cory, cosas que estaban enojados con Cory o cosas de las que ellos se arrepentían en su relación con Cory. Con los más chiquitos no hicimos eso, nada más les pedimos un dibujo, y era muy lindo porque los más chiquitos en este proceso de identificación, que se muriera Cory era más lejano, pero que se había muerto la mamá de Miren, eso es lo que era muy cercano para todos. Y entonces su consternación era Miren, porque eso es lo que ellos pueden entender. ¿Cómo me sentiría yo si se muere mi mamá? Eso es lo que puedo imaginarme. Y entonces dimensionaban perfecto que se sentirían fatal y por eso estaban preocupadas por ellos. Los más grandes iban entendiendo más, y sobre todo los grandes, su duda luego era ¿y quién nos va a cuidar ahora? ¿Y quién va a ser la directora? ¿No? Y otra vez, eso es lo que a mí me comprueba esta parte de cómo los niños, en la medida que se sienten cuidados, ¿no? Se relajan y están tranquilos. Y entonces, ¿cómo alguien que genera la estructura en esta institución, si ya no está, quién nos va a cuidar? ¿No? O preguntaban, ¿quién nos va a ayudar a resolver nuestros problemas? Muy claros de cuáles eran las funciones de coral en la escuela y de cómo eso era lo que iban a extrañar en ese primer momento. Luego, cuando yo hablé con Alicia y les pregunté cómo van, me dijo, es que hay varios niños que están muy contestatarios con las maestras, sobre todo de los grandes.
Y entonces le dije, ok, entonces ahora que hagan otra vez la lista de logros, remordimientos y luego agradecimientos. Aquí es muy importante que el niño tenga, acuérdense que la tendencia natural es idealizar a la persona que ya se fue. Y cuando hacemos eso, también se atora el duelo. Necesitamos poder redondear la experiencia poniendo mis propias, lo que yo me arrepiento o lo que me siento mal de no haber podido hacer antes, y también de mis dificultades con esta persona o lo que no me gustaba de esta persona. Me cuenta Alicia, pero si quieres se los puedes contar tú, que se súper concentraron, o sea que fue muy claro cómo luego sintieron. Sí, fue como muy interesante, bueno, muy bonito, como que yo cuando empecé trabajé con los 3 grupos grandes, y cuando empecé como que la verdad yo me sentía como que van a decir, esto está loca, que nos da matemáticas, ¿qué onda, no? Y fue como, primero como un relajamiento de como esta sensación de qué bueno que estamos hablando de esto porque sí pasó algo y ya parecía que no, ¿sí? O sea, como que era el jueves, entonces yo sentí que los niños sentían que necesitaban ese espacio, se súper concentraron haciendo el trabajo, y fue un trabajo, yo les dije que era totalmente personal, que cuando acabaran podían romperlo si querían, bueno, podían compartirlo y después lo podían romper, lo podían guardar, y sí ahí veo mucho las edades, ¿no? El grupo de los grandes, ninguno quiso compartir nada, todos lo rompieron y todos fueron la sensación, como que en ellos fueron los que sentí mucho más esta sensación y así como de energía. Y luego además Tere me dijo que después compartiéramos un poco que le agradecíamos a Cori, y ahí sí agradecieron cosas muy lindas. Y luego el grupo de LE estaban muy deseosos de compartir y de decir como muy sus emociones y qué les enojaba, qué les preocupaba, que agradecían como en un nivel ya muy Creo que fue uno de estos niños que me decías que decía, es que cuando yo llegué a esta escuela mis papeles no estaban listos y Cori me esperó. Cori se esperó hasta que llegaron mis papeles, y entonces otra vez es tan lindo poder ver cómo esa sensación clara tenían los grandes de cómo Cori tuvo una injerencia muy puntual en su vida y en su bienestar. Sí, además este grupo son casi puros niños y todos lloraban, y otro dijo, es que ahora ¿quién me va a tener paciencia? Y los del grupo que además estuvo muy padre porque Sofi no había ido los días anteriores, entonces como que la sentí, luego además ella decidió su esquema, cambió un poquito, luego fue la primera que compartió y estaban como muy deseosos de decir qué querían. Ninguno desde luego quiso romper lo que habían hecho, porque los del grupo E todavía como que lo dudaron y decidieron que lo iban a guardar y lo doblaron, y los otros como que lo querían poner. Entonces la verdad es que fue muy padre, y sí ahí lo que dice Tere, ¿no? Como que se necesitan esos espacios, aunque parezca que no, o sea, como que sí lo sentí una relajación, y después sobre todo a los grandes, yo no sé qué veces, pero los he sentido en una actitud como mucho más positiva Y abierta. entonces, si los empiezan a sentir irritables, acuérdense que probablemente lo que necesiten son estos espacios. Den el pitido a la escuela, ¿no? Y ya la escuela ve si lo hace, y ustedes también háganlos en las casas. ¿Qué más podemos hacer? Listas. ¿Qué extraño? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me enoja? ¿Qué me faltó decirle? Podemos compartir las listas o no. Podemos escribir una carta de despedida con base en estas listas. ¿Por qué con base? Porque si yo le digo a un adulto, escribe una carta para despedirte de Cori, es mucho más fácil organizar nuestras ideas. Para los niños a veces necesitan como un esquema más, ok,
quiero decir que gracias por esto, pero que me enojó esto, pero que esto siempre me gustó muchísimo, y entonces va fluyendo. Y bueno, lo que ya están ustedes organizando, que es lo de escribir todos algo, y ¿no? A mí me gusta mucho esa forma que tienen los sajones de organizar una celebración de vida, ¿no? Después de que ya acompañamos en la muerte, después de pasar un tiempo, volver a reunirnos para ahora sí compartir todo lo positivo. ¿Aquí alguna duda, alguna, nada? ¿Vamos bien? ¿Qué más podemos hacer? Aquí, si se fijan, van a ser otra vez actividades un poco como las que les sugería yo en la plática del trauma. En primer lugar, poder hacer los mapas de las emociones, que acuérdense, son estas siluetas, pueden ser con los niños grandes, en hoja, la silueta del hombre de jengibre. En los niños más chicos les encanta el papel revolución, de acostarse y hacerlo en grandote. Podemos darles sugerencias de colores y, ¿no? A ver, las ondas moradas van a ser mucha emoción, pero el azul va a ser tristeza, pero si pones negro va a ser algo que como que ahí no estás sintiendo nada, y si pones café va a ser apretado, y si pones puntitos rosas va a ser felicidad. Y entonces el niño puede ir poniendo todo el cuerpo, toda esta gama emocional, y va también ubicando cómo los sentimientos y las emociones no son excluyentes, que es yo creo de los aprendizajes también importantes, que ya hay mucha diferencia generacional, ¿no? Yo me acuerdo todavía, uno estaba triste o uno estaba contento, punto final. Y gracias a toda una educación emocional que se ha venido haciendo, como siempre digo, con películas como Intensamente, en fin, ya vamos entendiendo que no, que pueden coexistir, y que esa es parte de nuestra riqueza y nuestra complejidad. También no se olviden compartir los momentos tristes. A ver, temblor triste, quieres que prendamos una velita y organizamos un ritualito pequeño, prendemos una velita, nos repartimos Kleenex y vemos dónde tienes la tristeza, y yo te digo dónde yo tengo la mía y cómo se mueve y qué cosa alivia mi tristeza o qué cosa la hace más grande. Escribir poemas, esto les encanta a los niños. Vamos a escribir, pero también les gusta que los adultos le entremos con ello. Y a lo mejor puede ser también, como vamos a escribir un poema de cómo fue recibir la noticia y qué fue lo que sentiste, y entonces hasta lo podemos actuar un poquito y mostrarles también cómo está bien pasar de la tristeza a la diversión. Acuérdense que es este pendular de las emociones que lo que nos da es la sensación de que somos resilientes y flexibles, ¿no? Y que no tienen nada de malo, porque luego existe esta idea en los niños de ahora tendría que estar triste 24/7, ¿no? ¿O cómo? Y no, tú estás donde estés, y donde estés estás perfecto, y de aquí podemos estar hablando de algo súper triste y luego nos acordamos de algo chistoso y entonces nos carcajeamos y luego regresamos, y en este fluir. Y por último, recordarles siempre que nada duele para siempre. Acuérdense que un niño que está sintiendo mucho algo, y eso puede ser un dolor de estómago o que le duela un diente, la sensación es que le va a doler para siempre. Y nada más recordarles que el dolor, tanto físico como el emocional, pasa, les da alivio de manera casi automática. Algunos recordatorios. Hay que estar emocionalmente disponibles, pero sin imponer una agenda. Hay que transmitirles que lo que sea que sientan o no sientan está bien. Eso tuve yo mucho cuidado de decírselos, porque luego los mismos niños, los que están muy tristes, se empiezan a hacerle a la policía, ¿no? Tú no te ves triste, ¿eh? ¿No? Así como, ay, no van a tratarme mal contigo, ¿no? Y aquí es importante que ubiquen que cada quien va a tener su forma, su proceso.
que hay los que vamos a llorar mucho, hay los que no van a llorar nada, y todo está bien. Hay los que no pueden llorar en público, hay los que justo quieren llorar en público, ¿no? Y está perfecto. Entonces es muy importante porque de pronto, queriendo ser bien contenedores y bien abriendo el espacio para todas las emociones, entonces queremos que sientan. Y ahí empezamos a ejercer otro tipo de presión y ellos se empiezan a incomodar porque a lo mejor sí están tristes, pero ni siquiera alcanzan a ubicar bien cuánto y dónde y cómo. A lo mejor les va a pegar la tristeza hasta el día que Cori no entregue los abrazos en la graduación, y a lo mejor se les va a contar, sobre todo a los grandes, el duelo de salir del Shanti con la pérdida de Coral, y no se espanten, ¿no? Nada más estamos ahí presentes, le abrimos espacio y nosotros mismos nos recordamos: nada duele como siempre, nada duele para siempre, nada duele para siempre. Y así fluimos mejor. Igual, ya deberías estar contento, ya pasaron 3 meses, ¿no? Ya, o ya pasó el año, ya. Acuérdense que no hay plazo fijo mientras haya un fluir, un movimiento, ganas de hacer cosas, ¿no? Es decir, mientras no se haya convertido, que no creo que sea para nada el caso, en una franca depresión. Si fuera el caso, pues nada más hay que atenderla, tampoco es que entonces sea algo grave, ¿no? Esta se las leo porque me interesa ser muy puntual. Para que los niños se transformen en adultos maduros, no necesitan protección ante el dolor y la frustración. Necesitan padres que a través del ejemplo, con suavidad y compasión, los apoyen para enfrentar sus decepciones, sus frustraciones y sus pérdidas. Esto es ahorita y es en la adolescencia. Otra vez, en la adolescencia, cuando llega, bueno, ya pasa ahora, pero cuando llegue, si llega tu hija con el corazón roto porque la terminó el novio, y lo que necesitan es que estemos con ellos, no que las distraigamos y las hagamos felices. Lo interesante con la adolescencia además es que muchas veces lo que vamos a tener es que tolerar, ni siquiera tener la más puta idea de por qué está sintiendo lo que está sintiendo, y sin embargo estar ahí y acompañarlas o acompañarlos, ¿no? Entonces, como aquí es donde entra el siguiente ejercicio que les tengo, y ya estamos casi terminando, así es que no se preocupen. Este se llama anclando la apreciación. Entonces, otra vez más, pónganse cómodos, hasta donde esa silla lo permita. Y ve a tu interior para estar contigo misma o mismo. Y observa tu respiración solo por un minutito. Ahora, te invito a pensar en alguna característica o acción de Coral que sientas que fue un regalo o una bendición en tu vida. Puede ser algo que Cori hizo específicamente por ti o por tus hijos. O quizás sea algo que al haberlo hecho por el Shanti también te benefició a ti o a tus hijos. Déjate sentir el agradecimiento y la alegría por haber recibido esto.
quizás son varias las bendiciones que vienen a tu mente. Lo que sea que venga, deja que los pensamientos o recuerdos lleguen y quédate con la apreciación y la gratitud que surge. Nota las sensaciones que vienen. ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? ¿Cómo la sientes? ¿Hay algún lugar de tu cuerpo en donde lo sientes más? Ahora deja que una imagen surja en el ojo de tu mente de manera espontánea. Una imagen que pueda simbolizar este sentimiento. Deja surgir la imagen en tu mente y luego suavemente ponla en la parte de tu cuerpo que guarda la emoción. Por último, agrega una palabra o frase a esta experiencia. Mientras sientes la apreciación en tu cuerpo y pones la imagen que surgió en el mismo lugar, verbaliza la frase o palabra. Las palabras pueden ser tan solo gracias, muchas gracias. O quizá me siento bendecido por haberte tenido en mi vida y la de mi hija. Quizá estas palabras nombran el regalo que estás sintiendo. Tan solo quédate con la experiencia y las palabras e imágenes correctas para ti surgirán de manera espontánea. Esta es la forma en que anclamos el sentimiento en la mente y en el cuerpo. Tómense su tiempo, no hay
prisa y cuando sea esté bien para ustedes, regresen. Aquí terminaría, si no tienen alguna duda, algún comentario. Pero tú mencionaste hace un momento algo importante. ¿Cómo darte cuenta cuando estás en un momento de tristeza y pasas a un momento de depresión? ¿Cuáles son los puntos claves que puedes? En principio sería que pasen más de 2 semanas seguidas donde la gente pierde interés por lo que generalmente le gustaba. Ese sería un factor. Otro factor sería que tengas o problemas de sueño o problemas con el apetito, ya sea que quieras comer mucho o dejes de comer, ya sea que estés durmiendo mucho o te dé insomnio. Como esta sensación de que las cosas te dan igual, de que nada da ilusión. Pero cuando uno está en duelo, el criterio regular para diagnosticar depresión es más de 2 semanas de ese estado, donde ya meritaría consultar a un experto. En esta cuestión de duelo podemos ampliar ese periodo probablemente a más semanas, un par de meses y nada más estarlo monitoreando. Y ir dando que la persona pueda justamente, por ejemplo, ponerse a llorar, pero luego después de llorar un rato de pronto transite a pensar algo lindo o algo feliz y entonces estar observando ese pendulear de las emociones en lugar de que ya se queden rígidas en un solo lugar. Igual que debería de preocuparnos alguien, como les decía, es que ya tengo muy presente una niñita que no sabía y que estaba así, ¿no? Como ese lugar de sonrisa o de alguien que está como haciendo todo para parecer muy feliz. Los niños y los adolescentes son peor, tratan de ocultar las emociones cuando sienten que sus papás no van a poder con ellas. Pues por eso es tan importante además modelarles que estamos abiertos, que sí queremos oír, que no nos abruman, ¿no? Una cosa es permitirnos llorar y otra cosa es que me vean totalmente desencajada. Digo, si es en el momento que me dan la noticia también voy a ser comprensible, pero luego me pueden ver que me reorganizo y que puedo empezar a funcionar, ¿no? Pero entonces hay que tener cuidado también que nos estén ocultando las emociones difíciles. En el caso de los niños en particular, y se acentúa en el caso de los niños varones, muchas veces les resulta mucho más fácil estar muy enojados que estar muy tristes. Acuérdense que nuestra cultura socializa a los hombres para ser invulnerables y los papás conscientes que tenemos que hacer todo un trabajo de sensibilizarlos a poder ser vulnerables y permitirse las lágrimas. ¿Algo más? Yo. Sí. Decías que cada duelo tiene efecto activador de otros duelos. No siempre. Bueno, Puede suceder. yo lo que te quiero preguntar es el caso de cuando los niños han vivido ya pérdidas cercanas, fuertes, y viene otra pérdida, o sea, ¿cómo lo viven normalmente? ¿Qué se desata? ¿Qué puedes observar? Había un niño justamente en el grupo de los medianos que me decía, uy, yo soy buenísimo con esto, ¿no? En mi casa ya se murió mi bisabuelo, y me sacó la lista de sus, y justo ver, su sensación es, ya pasé por ahí y sobreviví, ¿no? Entonces va a depender mucho del niño y va a depender, generalmente si hubo el espacio para procesar las emociones, no debe haber ningún problema. Es cuando lo tuvieron que sepultar, que entonces esto viene como, yo diría,
está doliendo por duelos anteriores, bueno, lo voy a decir muy burdo, pero magnífico, ¿no? Ahora sí, llorémoslo. Entonces no hay que espantarnos. En el caso de los adultos, como traemos más fantasmas en la cabeza, a veces es más frecuente que de pronto nos pasen estas cosas. Gracias. ¿Sí con usted? Sí, perfecto, gracias. Pero estaba contando ahorita a Pati que no sé hasta qué punto los duelos y las situaciones así sean aprendidas y sean culturales, ¿no? O sea, porque te pones a ver, lo ves, por ejemplo, tengo amigos judíos y que tapan todas las ventanas y se rasgan la ropa y así, ¿no? Y hay, que te pone en el hospital hace 2 semanas antes, una paciente que se pone a gritar, pero malas, o sea, los hijos gritando así. Claro. Yo a mí nunca me pasaba eso, escuchando un grito así, y eso pues lo transmites, ¿no? Y los niños lo aprenden. Y es lo que decía, o sea, tú lo ves, los niños chiquitos, llega aquí y le pone las manos en la ceniza, en la caja, y dice, este es Cori, ¿verdad? Sí, hola Cori. O sea, la verdad yo creo que a veces es más telarañas y más complicado lo que les hacemos nosotros a lo que en realidad es, ¿no? Exacto, o cómo transitarían ellos. Sí, hay un gran componente cultural y lo que se vuelve otra vez importante es ser respetuoso de todos. Y, por ejemplo, sí, pues en algunas tradiciones hasta se contrata a las lloronas para que vayan en el hospital. O sea, si tú quieres a tu mamá, grita muy fuerte. Y debe ser muy catártico. O sea, yo creo que de pronto sí se antojaría a ciertas personas. Y ciertas personas deben sentirse profundamente abrumadas de tener que hacer eso. Y entonces es nada más como abrir esos espacios. A veces, por ejemplo, funciona de vamos a darnos un minuto para, ¿sabes que hay países donde se hace esto de las lloronas? ¿Te gustaría probar qué sucede si un minuto lloramos así de ¡ah! Y vemos qué nos pasa, ¿no? A lo mejor se siente bien, a lo mejor no quiero. El niño va a saber luego si le interesa probar eso o si no. Y si le interesa, pues hagámoslo, y si no, no. A mí, por ejemplo, ese ritual judío de rasgar las vestiduras también me parece, yo creo que así se debe sentir el corazón, ese, ¿no? Es como una manera muy concreta de poner en el afuera lo que está pasando en el adentro, que creo que es valioso. Porque tenemos otra tradición de pronto que es donde, no, eso es privado y eso es solo de la familia y eso, ¿no? Cuando mi suegro falleció, mi suegra y él tenían el acuerdo que no iba a haber velorio. Y fue una cosa espantosa, ¿no? No hubo ese espacio. Mi suegra sigue pensando que es lo mejor que pudo hacer y ella dice que no quiere velorio. Ya le avisamos que no va a ser así, pero hay luego todas esas formas de pensar. Eso es lo otro que es interesante. Esto nos da la oportunidad de hablar de este tema tabú en nuestra sociedad, que es la muerte, ¿no? Y yo qué quiero, y a mí qué me gustaría, y cómo sería para mí. Yo ya vi, por ejemplo, que hay ahora, ya alguien diseñó unas compostas humanas, donde entonces realmente no te hacen cenizas que ya no tienen valor nutricional, sino que realmente te ponen a descomponer y te entregan, pero además se genera energía. Entonces la idea de esta persona es una TED Talk que me encontré por ahí. La idea de esta persona es, si haces eso tamaño grande, además en el proceso de descomposición se está generando una energía que se puede utilizar a nivel de sociedad y nos vamos volviendo verdaderamente autosustentables, ¿no? Podría ser la oportunidad. Yo creo que hoy en día nos están haciendo también muchas veces espacios laicos para celebrar
los procesos de duelo, porque cada vez sabemos más personas que nos hemos distanciado de las iglesias tradicionales y no hay estos espacios, ¿no? A lo mejor le podemos dar la idea a García López. La otra es agradecerles a Alicia por ese espacio y ese momento que les dieron a los niños, y pues esa que decías, esa liberación que sintieron ellos, esos liberar el sentimiento y esto, pues fue muy padre para ellos. Yo no sé de los demás, pero mis hijas sí vieron las cartas que les hicieron esto, y pues eso es agradecerlo. Yo creo que al final, como dices, los funerales, las misas, todo esto sirve para los que nos quedamos aquí. A mí realmente me ha llenado, me ha conmovido mucho el ver todo el amor que le tiene a mi mamá. La verdad es que o sea, no hay palabras, no hay nada que te llene tanto como eso, ¿no? Y es parte, yo creo que de lo que te hace un duelo, sentir este amor que le tienes, sentir esto, y eso que pusiste ahí, la verdad es que eso para mí es la amistad, ¿no? Esa frase final, pues gracias amigos a todos por estar aquí, por quererla, por recordarla, por todo, por honrarla. Sí. Una última aclaración, me voy a regresar. Con los chiquitines no se sorprendan si de pronto regresan a la franca negación. Cuando falleció una tía súper querida que era como abuela de mis hijas, como a los 6 meses, María, que debe haber tenido en esa época como en el 2, ¿verdad? Como 6 años, me dijo: oye, ma, hace mucho que no vamos a ver a la tía Mamani. Y claro, en ese momento me dice eso y yo ahí me suelto llorando. Y entonces, ya que me vio llorar, ya se acordó. Pero sobre todo con los chiquitos puede suceder eso. Claro, no, por ejemplo, prepárense para el regreso a clases, porque acuérdense que hay como, a tus hijas no les va a pasar porque formaba parte tan del cotidiano de su vida, ¿no? Que es muy clara la ausencia contundente todos los días. Pero, por ejemplo, regresando de vacaciones es probable que se vuelvan a activar cosas, ¿no? A mí me pasó que voy al Shanti y nomás de ver su oficina vuelvo a sentir. Entonces, como estar pendientes de esos momentos que vuelven a regresarnos a la casilla 1, ¿no? Y confiar en que vamos a volverlas a transitar un poquito más fluido y más rápido con lo aprendido de los veces anteriores. ¿Alguien más que necesite o quiera decir algo? Pues gracias a todos.